Me llamo Javier, tengo 27 años, y si me hubieran dicho hace un año que mi familia se convertiría en mi peor pesadilla, después del mejor día de mi vida, me habría reído. Nunca pensé que ganar la lotería sería el comienzo de la peor tormenta familiar que he vivido. Era un martes cualquiera. Salía de trabajar tarde, con las manos todavía manchadas de grasa de la pequeña mecánica donde soy aprendiz. No suelo comprar billetes de lotería, pero ese día me sobró un billete de 5 euros y en la gasolinera me tenté. ¿Por qué no? Me lo guardé en el bolsillo y ni me acordé hasta el día siguiente por la mañana, mientras desayunaba. Cuando vi los números en el televisor, sentí un escalofrío. Eran los míos. No grité, no salté. Me quedé mirando el boleto en la mano, incrédulo. 5 números y 2 estrellas. Todo. Había ganado 2,5 millones de euros. Mi primer pensamiento fue simple: puedo ayudar a mi familia. Puedo dejar este trabajo y estudiar algo que me guste. Puedo tener paz. Durante unas horas guardé el secreto. Quería saborear esa tranquilidad, esa sensación de que mi vida podía cambiar para bien. Pero en casa, el ambiente nunca había sido del todo pacífico. Desde pequeño sentí que para mis padres yo era el hijo que no despegaba, mientras mi hermano mayor, Diego, siempre fue el orgullo de la familia. Él se convirtió en ingeniero, se casó joven y tiene una casa con jardín. Yo era el que aún vivía en el cuarto del fondo, ahorrando para independizarme. Esa noche en la cena, mientras mi madre servía la sopa, decidí decirlo. Pensé que sería un momento feliz, un instante de unión. Mamá, papá, me ha tocado la lotería. Sonó raro incluso al decirlo. Mi papá dejó la cuchara en la mesa y me miró con los ojos muy abiertos. Diego sonrió, pero no de felicidad sino como si le hubiera contado un chiste. ¿Cuánto?, preguntó mamá, casi sin pestañear. Cuando dije la cifra, hubo un silencio tan pesado que escuché el tic-tac del reloj de pared. No hubo felicitaciones. No hubo qué bien por ti, hijo. Papá se aclaró la garganta y dijo: pues ya es hora de que hagas algo por esta familia. Podrías comprar la casa de tu hermano, que aún debe parte de la hipoteca. Así todos vivimos tranquilos. Yo parpadeé, atónito. Perdón. Ni siquiera había pensado qué haría con el dinero y ya estaban decidiendo por mí. Diego, como si le hubieran dado permiso, añadió: sí, y así no se la quitan. Con lo que te sobra puedes mudarte cerca, para no dejar de vernos. Sentí que me ardía la cara. Llevaba menos de 24 horas con esta noticia y ya no se trataba de mí. Era como si mi suerte hubiera sido repartida en pedazos y cada quien reclamara el suyo. No he dicho que vaya a gastar nada aún. Ni siquiera he cobrado el premio. Mi madre frunció el ceño. Javier, esto es lo correcto. La familia viene primero. Si no ayudas a tu hermano, ¿qué clase de persona serás? Tragué saliva. Desde niño había escuchado frases como esa para justificar que Diego recibiera más atención, más regalos, más oportunidades. Pero ahora no se trataba de un juguete o de pagarle la universidad. Eran millones de euros. Y estaban pidiéndome que los pusiera sobre la mesa sin siquiera preguntarme cómo me sentía. No dije que no esa noche. Solo guardé silencio, pero mi apetito se fue. Me levanté de la mesa y fui a mi cuarto. En el espejo, mi reflejo parecía el de un extraño. ¿Por qué no podía estar feliz? Porque sentía que algo dentro de mí se estaba rompiendo. Al día siguiente, antes de irme al taller, encontré a mi hermano en la cocina. ¿Has pensado lo que hablamos?, preguntó, como si hubiera sido una decisión conjunta. Porque sería un gesto muy feo que no ayudes. Papá está muy serio con esto. No respondí. Tomé las llaves y salí. Pero durante el día, esa presión creció. Mi teléfono se llenó de mensajes de mamá con enlaces a casas en venta, de papá con números de cuánto costaría rescatar la hipoteca de Diego. Ni una palabra de felicitación, ni un estamos orgullosos de ti. Solo exigencias. Esa noche volví tarde, esperando que todos durmieran. Al entrar en la cocina, algo me heló la sangre. Mi billete de lotería estaba en la mesa, o al menos lo que quedaba de él. Estaba roto en varios pedazos. Al lado, una nota: si no piensas en la familia, no mereces el dinero. Me quedé inmóvil. El aire parecía más denso, y sentí como la rabia me subía por la garganta. ¿De verdad habían hecho eso? ¿Creían que podían decidir qué merezco y qué no? Lo curioso es que, en medio de mi furia, sonreí. Porque ese billete no era el que había validado en la administración de lotería esa mañana. Ese lo tenía guardado en la caja de seguridad de un amigo de confianza. Y ahí, en medio de la cocina oscura, con el papel roto en mi mano, sentí algo nuevo. No tristeza, no decepción. Era una calma fría,
una claridad que nunca había tenido. Por primera vez, no sentí culpa por pensar en mí. Me fui a dormir esa noche con el corazón acelerado. Sabía que esta guerra apenas comenzaba. Cuando desperté al día siguiente, el ambiente en la casa se sentía diferente. Más pesado, más denso. Mamá estaba en la sala hablando por teléfono con alguien. Hablaba en voz baja, pero su tono era agudo, molesto. Cuando colgó y me vio, se cruzó de brazos. «Tenemos que hablar», dijo sin siquiera saludarme. «Ayer tu padre y yo estuvimos pensando. No es justo que guardes ese dinero como si fuera solo tuyo. Esa suerte le pertenece a la familia. ¿Qué clase de hijo no asegura el techo de sus padres y de su hermano?» Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «Mamá, es mi dinero. Aún no sé qué voy a hacer con él. No es que no quiera ayudar, pero…» «No hay peros», me interrumpió. «Sabes que tu hermano casi no duerme pensando en si el banco le va a quitar la casa. ¿Sabes cuántos sacrificios hemos hecho por ti? Te dimos techo, comida, y ahora que puedes devolver un poco, te haces el difícil». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Lo de «te dimos techo y comida» siempre había sido su carta bajo la manga. Era como si mi existencia fuera una deuda que nunca terminara de pagar. Antes de que pudiera responder, papá entró a la sala. «Javier, esto se está volviendo ridículo. Hoy mismo puedes ir al banco, cancelar la hipoteca de tu hermano y arreglar todo. No es una sugerencia, es lo que se debe hacer». La rabia me picó por dentro. ¿Y si no lo hago? ¿Qué pasa si decido invertir? O mudarme, o estudiar algo. No puedo tomar mis propias decisiones. Papá me miró con una frialdad que me hizo estremecer. Si decides ponerte egoísta, entonces tendrás que empezar a valerte por ti mismo. Nada de vivir aquí gratis. A partir del mes que viene pagarás alquiler. No era la primera vez que me amenazaban con echarme, pero esta vez sentí que lo decían en serio. Diego, que había estado escuchando desde la cocina, se asomó y añadió con ese tono sobrador que me sacaba de quicio: «Es lo mínimo. Así aprenderás lo que cuesta realmente la vida». Lo miré, incrédulo. El mismo Diego al que le habían comprado coche nuevo cuando se graduó, el que nunca pagó un centavo de alquiler hasta que se casó, ahora me daba lecciones de responsabilidad. Los días siguientes fueron un asedio. Cada vez que entraba a la casa, había una conversación esperando para hacerme sentir culpable. Mi madre me dejaba notas pegadas en la puerta con frases como «la familia es lo primero y el dinero no compra amor, pero puede mantener la casa de tu hermano». Diego me enviaba mensajes con emojis de casas y candados, como si fuera un juego. Incluso mi tía, con la que apenas hablo, me llamó un domingo para darme consejos. «Hijo, es que tienes que entender que la vida te ha bendecido. No es justo que ignores las necesidades de tu hermano. ¿Qué ejemplo das a tus primos?». Me di cuenta de que toda la familia estaba al tanto de mi premio, y todos tenían opinión sobre cómo debía gastarlo. Ya no era un secreto, era una especie de tema comunitario. Cuando fui a visitar a mi abuela, incluso ella me dijo: «Diego necesita esa casa, mi niño. Sé buen hermano». Me dolía que hasta ella, la única que siempre me había defendido, estuviera repitiendo el mismo coro. Era como si todo el clan se hubiera puesto de acuerdo para empujarme contra la pared. Una tarde llegué del trabajo y encontré la puerta de mi cuarto abierta. Mi cajón estaba revuelto. Entré y vi a Diego en el pasillo, con cara de «yo no fui». «¿Qué hacías en mi cuarto?», le pregunté. «No me mires así», dijo encogiéndose de hombros. «Papá me pidió que buscara el contrato de la lotería. Dijo que tenías que traerlo para hacer el papeleo lo antes posible». Mi estómago se revolvió. No solo habían roto el billete falso, ahora estaban husmeando en mis cosas buscando documentos. Sentí que algo en mí se endurecía. Ya no era solo presión, era invasión. Esa noche decidí esconder mi cartera y mis papeles en el taller. Si querían tratarme como si no tuviera derecho a decidir, yo al menos iba a proteger lo que era mío. Pero el verdadero golpe vino un par de días después. Volví a casa y vi que la mesa del comedor estaba puesta, como si esperaran visita. Cuando entré, mis padres estaban sentados, serios. Diego también. En medio de la mesa había un montón de papeles, escrituras, hipotecas, presupuestos. «Nos hemos reunido para hablar en serio», dijo mi padre. «No vamos a permitir que tires esta oportunidad por capricho. Hemos preparado un plan financiero. Aquí está todo lo que debes firmar para transferir el dinero y asegurar el futuro de la familia». Me quedé de pie, mirando esos papeles como si fueran dinamita. Sabía que si me sentaba y firmaba, mi vida dejaría de ser mía. Y en ese momento, algo en mí se quebró, pero no hacia abajo, sino hacia arriba. La calma de la otra noche regresó, más fuerte que nunca. No firmé, solo los miré y dije:
No voy a decidir esto ahora. Tomé mis llaves y salí de la casa, con las manos temblando y el corazón golpeando como un tambor. Mientras caminaba sin rumbo esa noche, una idea empezó a tomar forma. No solo tenía que proteger mi dinero. Tenía que protegerme a mí mismo. La mañana siguiente fue extraña. La casa estaba en silencio, demasiado para un sábado. Mamá solía estar en la cocina a esa hora, preparando café, pero el olor a tostadas no estaba. Sentí un nudo en el estómago mientras avanzaba hacia el comedor. La mesa estaba vacía, pero faltaban cosas: mi chaqueta favorita que había dejado colgada en la silla, mi mochila de trabajo. Fui a mi cuarto y mi corazón se aceleró. La cama estaba deshecha, pero lo que me hizo temblar fue el cajón abierto y vacío donde guardaba mis documentos personales, mi pasaporte y la copia del resguardo de la lotería que había dejado en casa. Salí corriendo hacia la sala y encontré a Diego sentado en el sofá con el móvil en la mano. No me miró, solo dijo: papá y mamá fueron al banco. Dicen que es mejor hacerlo de una vez, antes de que empieces a despilfarrar. No lo creí al principio. Pensé que era una provocación, otra manera de presionarme. Pero cuando vi que en la mesa había un sobre abierto con mi nombre y dentro mis papeles de identidad, sentí que me ardía la cara. ¿Los dejaste llevarse mis cosas?, le grité, más alto de lo que esperaba. Diego se encogió de hombros, sin levantar la vista del móvil. Mira, Javier, esto es lo mejor para todos. Tú no entiendes de números, ellos sí. Solo quieren que no arruines tu vida. Me quedé helado. No era solo invasión, era robo. Robaron mi derecho a decidir. Tomaron mis documentos y mi permiso y fueron a mover dinero que aún ni siquiera estaba en sus manos legalmente. Era como si yo fuera un niño otra vez, como si mi voz no importara. Corrí al garaje y tomé la bicicleta. Fui directo a la sucursal del banco, pedaleando tan rápido que las piernas me ardían. Al llegar, los vi por la ventana de la oficina del gerente, sentados cómodamente, hablando con él y sonriendo como si estuvieran firmando un contrato para su propio futuro. Entré sin llamar. El gerente levantó la vista, sorprendido. Javier, justo estábamos. No firme nada, dije con la voz firme, casi temblando. Miré a mis padres directamente. Están usando mis documentos sin mi permiso. Esto es ilegal. Mamá se puso de pie y trató de acercarse, con las manos alzadas como si yo fuera un animal acorralado. Hijo, cálmate. Solo estamos adelantando los trámites. ¿No entiendes que esto es por tu bien? No es por mi bien, respondí, la voz cargada de rabia contenida. Es por el de Diego. Siempre es por él. El gerente, incómodo, me pidió que esperara afuera, pero yo no me moví. Tomé mis documentos del escritorio y los guardé en mi bolsillo. No vuelvan a tocar mis cosas, dije, y sentí que mi voz ya no temblaba. Salí del banco antes de que me respondieran, con la sensación de que algo se había roto para siempre. Esa tarde no regresé a casa. Me quedé en el taller hasta tarde, trabajando en coches que ni siquiera necesitaban reparación, solo para no pensar. Cuando finalmente llegué a casa, la tensión se podía cortar con cuchillo. Mis padres me estaban esperando en la sala. Mi papá se levantó, el rostro rojo de ira. Nos has humillado delante de todos. ¿Sabes lo que el gerente va a pensar de nosotros ahora? Has actuado como un ingrato. Ingrato, rey, incrédulo. ¿Por defender lo mío? ¿Por no dejar que me roben? Baja la voz, gritó mamá. Vecinos podrían oírte. ¿Eso quieres, que la gente piense que no ayudaste a tu propia sangre? Diego, sentado con los brazos cruzados, lanzó la última estocada. Si no piensas cumplir con tu deber de hermano, entonces no eres parte de esta familia. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran golpeado. Esas palabras fueron el punto de quiebre. Toda mi vida había tratado de ganarme su aprobación, de ser el hijo que no causara problemas. Y ahí estaba mi respuesta. Nada de lo que hiciera iba a ser suficiente si no obedecía. No respondí. Solo subí a mi cuarto, recogí una bolsa con lo básico y salí de la casa en silencio. Afuera, la noche era fría, pero por primera vez en años respiré hondo y sentí algo parecido a libertad. Me quedé en el taller esa noche, durmiendo en un viejo sofá. Mientras miraba el techo, las luces de los autos pasando por la calle, entendí que no había vuelta atrás. Mi familia había cruzado una línea. Habían intentado tomar el control de mi vida, de mi dinero y de mi futuro. Y yo no iba a dejar que ganaran. Pero sabía que si me quedaba en silencio, ellos iban a seguir. Así que esa misma madrugada tomé una decisión. Iba a alejarme, y más adelante, encontraría la manera de que aprendieran lo que es perder algo importante. Los primeros días fuera de casa fueron más duros de lo que esperaba. Dormía en el sofá del taller,
usando mi chaqueta como almohada y despertando cada 2 horas con el cuello dolorido por el ruido de los autos pasando en la calle. El taller no tenía calefacción decente y las noches eran frías, así que a veces terminaba encendiendo una pequeña estufa portátil solo para no temblar. No era la vida que había imaginado cuando soñé con independizarme. El lunes, mi jefe me encontró medio dormido, todavía engrasado de la noche anterior. Me miró en silencio por unos segundos y luego solo dijo, no voy a preguntar. Pero si necesitas quedarte aquí por un tiempo, avísame. Hay una habitación de repuestos vacía en el fondo, podemos ponerle un colchón. No soy de emocionarme fácilmente, pero sentí un nudo en la garganta. Acepté sin pensarlo 2 veces. Mientras intentaba adaptarme a mi nueva realidad, los mensajes de mi familia no se detenían. Pasaron de ser exigencias a reclamos y finalmente a insultos velados. Mamá me enviaba mensajes largos llenos de frases como nos estás destrozando el corazón o nunca pensé que criaras a alguien tan egoísta. Papá escribía menos, pero cada palabra era un golpe, eres una vergüenza. Diego, en cambio, se divertía. Me mandaba selfies en su casa con pies sobre la mesa y textos como, no te preocupes, hermano. Algún día agradecerás que te obliguemos a madurar. Esos mensajes me dolían, no voy a mentir. Cada vez que vibraba el teléfono sentía una mezcla de ansiedad y rabia. Parte de mí quería contestar, explicarles que yo no era el enemigo, que todo lo que quería era un poco de respeto y espacio para decidir qué hacer con mi vida. Pero cada vez que pensaba en volver a casa para aclarar las cosas, recordaba el billete roto en la mesa y el intento de usar mis documentos a mis espaldas. Eso era suficiente para mantenerme lejos. El dinero de la lotería seguía intocado, seguro en la administración y a mi nombre. No podía cobrarlo todavía porque había trámites que cumplir y cierta espera antes de recibir el cheque oficial. Era un arma de doble filo. Ellos sabían que ese dinero existía y eso los mantenía obsesionados, pero también me daba tiempo. Tiempo para pensar. Pasé esas semanas trabajando más horas de las que debía, no por necesidad sino por distracción. Con el cansancio, el ruido de los autos y el olor a aceite de motor, mi mente se mantenía ocupada. Por las noches, sin embargo, era otra historia. Me acostaba en el colchón improvisado y me invadía la tristeza. No era solo por lo que había pasado, sino por lo que había perdido, la idea de que mi familia era un lugar seguro. Una noche recibí un mensaje de mi abuela. Era corto, te extraño. Ven a verme cuando puedas. Dudé, pero al día siguiente tomé el bus hasta su casa. Ella me abrió la puerta con una sonrisa apagada. Te ves cansado, mi niño, dijo, y me hizo pasar. Preparamos té y nos sentamos en la cocina. No me sermoneó. Solo me escuchó mientras le contaba lo que había pasado, desde el primer día hasta el banco. Cuando terminé, se quedó en silencio un largo rato y luego suspiró. Siempre supe que tus padres eran duros contigo. Pero esto no tiene excusa. Nadie debería tocar lo que es tuyo sin tu permiso. Sus palabras me dieron un poco de paz. Fue la primera persona de mi familia que me dijo que tenía razón en algo. Antes de irme, me dio un sobre. Dentro había una llave. Es de la casa del campo. Está vacía desde que murió tu abuelo. Si quieres usarla para estar tranquilo, puedes hacerlo. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Al día siguiente, pedí unos días libres en el taller y tomé un autobús hasta la vieja casa. No era grande, ni moderna, pero era mía en ese momento. Pasé el primer día limpiando polvo, abriendo ventanas y respirando el aire del campo. Allí, lejos del ruido de la ciudad y de los mensajes constantes, empecé a pensar con claridad. No podía seguir en modo de supervivencia eternamente. Tenía que planificar. No solo mi futuro financiero, sino también cómo iba a manejar la situación con mi familia. Sabía que en algún momento iban a descubrir que había cobrado el premio, y cuando eso pasara, volverían más insistentes que nunca. Empecé a leer sobre inversiones, administración de patrimonio y hasta sobre derechos legales de herencia y propiedad. Quería estar preparado para cualquier intento de demanda o manipulación. Cuanto más leía, más cuenta me daba de que había formas de protegerme. Fideicomisos, cuentas a nombre propio, movimientos que podían blindar mi dinero de interferencias externas. Mientras hacía estos planes, la relación con mi familia se deterioraba aún más. Un día recibí un mensaje de mi madre que decía, si no cumples con tu deber, no vuelvas a esta casa. Esa frase me dolió, pero también me dio la claridad final que necesitaba. Esa ya no era mi casa. La soledad se sentía menos amarga cuando la veía como libertad. Cada vez que pensaba en volver, me recordaba que ya había cruzado el punto de no retorno. Mi meta ahora no era convencerlos de que me respetaran.
Era asegurarme de que nunca pudieran volver a ponerme en esa posición de debilidad. La idea de vengarme no apareció de golpe. Fue más bien una semilla que creció con cada mensaje pasivo-agresivo, con cada intento de hacerme sentir culpable. No se trataba de hacerles daño por gusto, sino de que entendieran, de una vez por todas, que no podían tratarme como una billetera con patas. En la vieja casa empecé a escribir un plan en una libreta. Paso por paso, lo que tenía que hacer cuando el dinero llegara. No iba a anunciar nada, no iba a darles oportunidad de presionarme. Todo sería ordenado, silencioso, y cuando ellos se enteraran, sería demasiado tarde para reclamar algo. Esa noche, mientras cerraba la libreta y miraba por la ventana el campo oscuro, sentí por primera vez en semanas una calma distinta. No era resignación, era determinación. Los días en la casa del campo se convirtieron en semanas, y esas semanas en algo parecido a una rutina. Me despertaba temprano, abría las ventanas y dejaba que el aire fresco llenara las habitaciones. Después desayunaba con calma, algo que rara vez podía hacer en casa de mis padres, donde el ambiente siempre era de prisa y tensión. La tranquilidad del lugar me ayudó a pensar con más claridad, a ordenar mis ideas. Lo primero que hice fue mover mis documentos y el resguardo de la lotería a una caja de seguridad en el banco, pero esta vez en una sucursal de otra ciudad. También hablé con un asesor financiero recomendado por un amigo del taller. No le conté todos los detalles, pero le expliqué que pronto recibiría una suma considerable y quería protegerla legalmente. Él me habló de fideicomisos y fondos de inversión, de la importancia de diversificar y de mantener un bajo perfil. Cada palabra que decía me daba la sensación de recuperar el control que mi familia había intentado arrebatarme. Mientras tanto, mi jefe en el taller me ofreció un pequeño aumento y más horas, impresionado por mi dedicación. No era que necesitara el dinero urgentemente, pero acepté. Tener algo que hacer cada día me mantenía enfocado y lejos de las llamadas constantes de mi familia. Con el aumento y el dinero que tenía ahorrado, pude comprar una cama decente y algunos muebles para la casa del campo, convirtiéndola poco a poco en un verdadero hogar. La noticia del cobro de la lotería llegó al fin, casi un mes después de que había salido de casa. Fui solo a la administración, recibí el cheque y lo deposité en la cuenta que había abierto mi nombre bajo estricta confidencialidad. Cuando vi el saldo en la aplicación del banco por primera vez, sentí una mezcla de orgullo y vértigo. Ese dinero era mío. No de mis padres, no de Diego. Por primera vez en mi vida, tenía el poder de decidir mi futuro. Con ese poder en mano, tomé la decisión de invertir en mí mismo antes que en cualquier otra cosa. Me inscribí en un curso de mecánica avanzada y gestión de talleres. Era algo que siempre había querido estudiar pero nunca había podido costear. Además, empecé a ahorrar para comprar mi propio coche, uno que no fuera una reliquia del taller. Mientras mi vida iba tomando rumbo, las llamadas de mi familia se volvieron más desesperadas. Pasaron de recriminaciones a súplicas. Mamá me enviaba mensajes llorando virtualmente. Tu hermano está a punto de perder la casa. Puedes vivir con eso en la conciencia. Papá me llamaba para decir que me estaba volviendo soberbio. Diego incluso apareció un día en el taller, sonriendo con esa expresión que siempre me pareció arrogante. Vamos, Javier, dijo, apoyándose en el mostrador. Sé que ya cobraste. Solo haz la transferencia y terminemos con esto. Serás el héroe de la familia. Lo miré sin responder. Antes, esas palabras me habrían hecho dudar. Ahora solo me parecían huecas. No es tu dinero, fue todo lo que dije antes de volver al trabajo. La expresión en su rostro cambió. Pasó de la sonrisa confiada a una mirada fría. Te vas a arrepentir de esto, murmuró antes de irse. En lugar de intimidarme, sus palabras me dieron más fuerza. Cada vez que trataban de presionarme, me recordaban por qué había tomado esta distancia. Con el tiempo, el taller prosperó. Mi jefe me ofreció asociarme en un pequeño porcentaje, un gesto que me sorprendió. Puse algo de mi nuevo capital como inversión, lo suficiente para que el taller pudiera modernizarse, comprar herramientas nuevas y atraer más clientes. Era un paso pequeño, pero simbólico. Estaba construyendo algo propio, algo que ningún otro podía reclamar. También recuperé algo de mi vida social. Empecé a ver a viejos amigos que había descuidado por las peleas familiares y por las largas horas de trabajo. En la casa del campo hice pequeñas reuniones los fines de semana, nada extravagante, pero suficientes para sentir que estaba rodeado de gente que me apreciaba por quien era, no por lo que podía darles. En paralelo, seguía trabajando en mi plan. Contacté a un abogado y le expliqué, esta vez con todos los detalles, mi situación familiar. Él me ayudó a blindar mis cuentas y a preparar documentos que dejaban claro que nadie podía mover un solo euro sin mi consentimiento. Incluso preparamos un testamento,
No porque tuviera planes de irme pronto, sino para asegurarme de que mi dinero no terminara en manos de quienes habían intentado quitármelo. Cada pequeño paso me hacía sentir más seguro, más fuerte. Por primera vez, mi vida no estaba dictada por la culpa o por la necesidad de aprobación de mis padres. Pero no todo era tranquilidad. Con cada avance que daba, con cada límite que ponía, las reacciones de mi familia se volvían más intensas. Un domingo encontré en la puerta de la casa del campo una carta escrita a mano por mi madre. Decía que yo era la vergüenza de la familia, que los estaba destruyendo, que si mi abuelo estuviera vivo estaría decepcionado de mí. Era una puñalada directa al corazón, porque mi abuelo había sido la única persona que siempre me había tratado con igualdad. Lloré esa noche, no de tristeza sino de rabia. Era claro que no iban a parar. Si yo quería cerrar este capítulo, tenía que hacer algo más que proteger mi dinero. Tenía que poner un punto final a su control, de manera que no quedara espacio para dudas. Fue en ese momento que mi plan dejó de ser una simple defensa y empezó a convertirse en algo más. Algo que les enseñaría una lección. No para humillarlos gratuitamente, sino para que entendieran que la manipulación tenía consecuencias. La semilla de venganza empezó como un susurro, pero en la semana siguiente se convirtió en una voz clara en mi mente. No se trataba de hacer daño por capricho, se trataba de enseñarle a mi familia que no podían usar la culpa y la manipulación como armas para controlar mi vida. El primer paso fue asegurar mi posición. El abogado con el que había trabajado me explicó que podía constituir una sociedad limitada usando parte del dinero de la lotería, una especie de escudo legal que protegiera mi patrimonio de terceros. La idea me fascinó. Si ponía mis activos bajo el nombre de la sociedad, incluso si alguien intentaba demandarme por obligación moral o algún pretexto, no podrían tocar ni un euro sin pasar por un muro de trámites legales. Así que lo hice. En cuestión de semanas, mi sociedad, una pequeña empresa dedicada oficialmente a gestión de patrimonio y asesorías técnicas, estaba registrada. La cuenta de la sociedad ahora albergaba la mayor parte del dinero, y yo me puse como administrador único. Solo yo tenía acceso. Solo yo podía decidir. El siguiente paso fue estratégico. Dejé de responder a casi todos los mensajes de mi familia. Silencié los grupos de WhatsApp y solo respondía con monosílabos cuando era absolutamente necesario. Quería que sintieran el vacío, que entendieran que su control se estaba desmoronando. Mientras ellos se desesperaban, yo crecí. El taller empezó a ir tan bien que mi jefe me propuso formalizar la sociedad que habíamos hablado. Me convertiría en socio oficial con un porcentaje mayor. Invertí más capital y conseguimos un nuevo contrato con una empresa de transporte que necesitaba mantenimiento regular para su flota. El taller empezó a generar ingresos suficientes como para que mi inversión se pagara sola. Pero el verdadero giro vino de manera inesperada. Un día, durante una reunión con mi asesor financiero, él me mencionó algo que captó mi atención. Sabes que si inviertes parte de este capital en bienes raíces, no solo lo proteges de la inflación, sino que puedes generar ingresos pasivos interesantes. La idea se quedó rondando en mi cabeza todo el día. Comprar propiedades no era solo una forma de inversión. Era una forma de crear algo que mi familia siempre me negó: estabilidad. Y, de paso, era una ironía perfecta. Ellos habían intentado obligarme a comprar la casa de mi hermano. Ahora podía comprar casas, pero no para ellos, sino para mí. Así lo hice. Encontré una pequeña vivienda en las afueras, no muy lejos de la ciudad, pero lo bastante apartada para tener privacidad. La compré al contado, la reformé y la alquilé a una pareja joven. No era un gran negocio, pero fue el primer ladrillo de algo más grande. Cada vez que veía el contrato de alquiler firmado, me sentía más lejos de aquella persona que dormía en el sofá del taller. En paralelo, empecé a guardar todas las cartas, mensajes y audios de mi familia. No por rencor, sino porque mi abogado me recomendó tener un registro de todas las amenazas y presiones que había recibido. Podrían ser útiles si algún día intentan demandarte, me dijo. Pero para mí eran algo más. Eran pruebas de quiénes eran realmente. La desesperación de mi familia llegó a un nuevo nivel cuando supieron que había comprado una casa. No sé cómo se enteraron, pero un domingo recibí un mensaje de Diego que me dejó claro que había corrido el rumor. Así que si tenías dinero para una casa, pero no para ayudar a la familia. ¡Qué decepción! En vez de molestarme, sonreí. Cada mensaje como ese era una confirmación de que mi estrategia estaba funcionando. Estaba recuperando mi vida y ellos no podían soportarlo. En la casa del campo, donde pasaba los fines de semana, empecé a trazar la última fase de mi plan. La idea era simple pero potente: dejar que mis padres y mi hermano se enredaran solos en sus demandas y exigencias hasta que el mundo entero pudiera ver su verdadero rostro.
Quería que se expusieran públicamente, que quedara claro que no se trataba de amor familiar sino de avaricia. Para eso, tenía que ser paciente. Tenía que esperar el momento en que su desesperación los llevara a dar un paso demasiado lejos. Y yo, mientras tanto, seguiría creciendo, construyendo mi propia vida, haciéndome más fuerte. También reforcé mi círculo de apoyo. Mi abuela, que se había convertido en mi única aliada, me visitaba a menudo en la casa del campo. Cocinábamos juntos, hablábamos de mi abuelo y del futuro. Ella fue la primera persona a la que le conté mi plan de manera parcial. No los detalles de la venganza, pero sí mi decisión de no ceder. Me tomó de la mano y me dijo, haz lo que tengas que hacer para vivir en paz. Ya has dado demasiado. Sus palabras fueron el último empujón que necesitaba. Ahora no era solo una idea, mi plan era un proyecto en marcha. Ya no era el Javier que se sentaba en la mesa esperando aprobación. Era alguien que decidía, que actuaba, que construía su futuro ladrillo por ladrillo. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían escalar más, ocurrió el detonante que estaba esperando. Una carta formal de mis padres, exigiendo que me presentara en una reunión familiar para discutir mis obligaciones económicas. Era casi gracioso. Por fin me estaban dando la oportunidad perfecta para hacerlos caer en su propio juego. Esa noche, mientras guardaba la carta en mi carpeta de documentos, supe que la próxima vez que los viera sería el principio del final. No de mí, sino de la imagen de control que ellos creían tener. El día de la reunión familiar llegó, y por primera vez en meses sentí algo parecido a emoción en el estómago. No miedo, no ansiedad, sino una energía contenida. Había pasado semanas preparándome para este momento. Tenía todos los documentos listos, mis cuentas blindadas, mi sociedad registrada y una copia de cada mensaje que me habían enviado, desde las súplicas hasta las amenazas veladas. Llegué puntual, pero no fui solo. Mi abogado me acompañó, un hombre de traje gris y expresión neutra que parecía inmune a cualquier drama familiar. Cuando mis padres lo vieron entrar detrás de mí, la incomodidad fue evidente. Diego frunció el ceño. ¿Para qué traes un abogado? Esto es un asunto de familia. Precisamente por eso, respondí, tomando asiento en la mesa del comedor. Para que quede constancia de lo que se diga aquí. Papá carraspeó, tratando de recuperar la autoridad de siempre. Sobre la mesa había un montón de papeles, de nuevo presupuestos, contratos, cálculos de la hipoteca de Diego. Pero esta vez también había una carta redactada a mano que parecía más una orden que una petición. Nosotros hemos decidido que lo mejor es que uses el dinero para liquidar la deuda de tu hermano y asegurar el futuro de todos. Esto no es negociable. Tomé la carta, la leí en silencio y la dejé sobre la mesa. Saqué de mi carpeta un sobre mucho más grueso y lo puse delante de ellos. Antes de que sigan, quiero que lean esto. Dentro había copias impresas de sus mensajes, los audios de mi madre llorando y acusándome de ser egoísta, los textos de Diego burlándose de mí, las amenazas de que me sacarían de la casa si no pagaba. Incluso la nota que dejaron junto al billete roto, que había fotografiado antes de tirarla. Cada hoja era un recordatorio de lo que habían hecho. Mamá las hojeó con rapidez, poniéndose cada vez más pálida. ¿Por qué guardaste todo esto?, murmuró. Porque sabía que llegaría este día, respondí con calma. Ustedes no han estado pidiendo ayuda, han estado exigiendo. Y lo que hicieron con mis documentos fue ilegal. Mi abogado intervino, con su voz fría y profesional. Para que quede claro, el señor Javier ha constituido una sociedad que administra legalmente su patrimonio. Ningún movimiento financiero puede hacerse sin su firma. Además, si se repiten intentos de coerción o amenazas, se tomarán acciones legales. Este registro de pruebas será presentado si es necesario. La habitación se quedó en silencio. Podía escuchar el reloj de pared marcando los segundos. Diego se levantó bruscamente. ¿Nos estás amenazando con denunciarnos? Somos tu familia. Lo miré directamente, por primera vez sin sentirme pequeño frente a él. No, les estoy poniendo límites. Ustedes eligieron cruzar la línea cuando intentaron usar mis documentos sin permiso y cuando rompieron el billete creyendo que podían decidir mi futuro. Esto es para que entiendan que ya no pueden hacerme eso. Papá apretó los puños, pero no dijo nada. Mamá empezó a llorar en silencio, esta vez sin teatro, sin manipulación. Diego, en cambio, parecía más molesto que arrepentido. Esto es ridículo. Solo queríamos que hicieras lo correcto. Lo correcto, repetí, sintiendo que una calma extraña me invadía. Lo correcto es que cada quien viva con sus decisiones. Si tú decidiste comprar una casa que no puedes pagar, es tu responsabilidad. Si ustedes creen que su valor como padres depende de cuánto dinero les dé, ese es su problema.
Yo voy a vivir mi vida en paz. Y si no pueden respetar eso, entonces no tenemos nada más que hablar. Me levanté, guardé mi carpeta y asentí a mi abogado. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir me detuve y los miré una última vez. El dinero no les pertenece. Y no voy a volver a esta casa mientras no puedan verme como algo más que un cajero automático. Cerré la puerta detrás de mí con una sensación de liberación que no había sentido en meses. Mientras caminaba hacia el coche, el aire se sentía más ligero. Sabía que la conversación no terminaría allí, que habría llamadas y mensajes, pero esta vez yo tenía la ventaja. Había dejado claro que no podían tocarme. Esa misma semana ejecuté la última fase de mi plan. Transferí parte de mi capital a inversiones a largo plazo y compré otra propiedad, una más grande, donde planeaba mudarme definitivamente. Era mi forma de cerrar el capítulo. No solo había defendido mi dinero, había usado esa experiencia para construir una vida propia, lejos de la sombra de mi familia. El día que recogí las llaves de la nueva casa, tomé una foto y la guardé para mí. No la publiqué, no la presumí. Solo la miré y sonreí. Era la prueba de que había pasado de ser el chico en el cuarto del fondo a alguien que decidía su destino. Pero lo mejor estaba por venir. Sabía que tarde o temprano, mi familia intentaría contactarme de nuevo, quizá con otra exigencia o algún nuevo intento de manipulación. Y cuando eso pasara, yo estaría listo para la última pieza de mi venganza. Mostrarles, con hechos, que ya no tenían poder sobre mí. Pasaron varias semanas sin que supiera de ellos, y en ese silencio encontré una paz que nunca había sentido. Me mudé a mi nueva casa, pinté las paredes yo mismo y compré muebles sencillos pero a mi gusto. Cada rincón era un recordatorio de que había construido algo propio, sin ayuda ni interferencias. Pero el silencio no duró. Un sábado por la tarde recibí una llamada de mi tía. Dudé en contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. Su voz sonaba tensa. Tu hermano acaba de perder la casa. El banco ejecutó la hipoteca. Tus padres están destrozados. No me sorprendió. Ya sabía que Diego había estado atrasado con los pagos. Sus constantes indirectas eran una pista clara. Pero escuchar la noticia de forma oficial me provocó una mezcla de emociones. Tristeza, sí, pero también una sensación de justicia poética. Era el resultado directo de sus elecciones, de la confianza ciega en que podían obligarme a solucionarles la vida. A los pocos días, recibí un mensaje de mi madre. Era corto y, por primera vez, sin exigencias, solo queríamos decirte que nos duele lo que ha pasado, pero entendemos que fue nuestra responsabilidad. Ojalá puedas perdonarnos algún día. Me quedé mirando el mensaje largo rato. No respondí enseguida. En su lugar, imprimí la foto de mi nueva casa, la enmarqué y la coloqué en la entrada, justo al lado de la puerta. Cada vez que salía o entraba, la veía y me recordaba por qué había hecho todo esto. Una semana después, mientras regaba el jardín, vi a lo lejos un coche detenerse frente a mi casa. Era Diego. Bajó del coche con una expresión que no era de arrogancia, sino de derrota. Se acercó despacio, las manos en los bolsillos. No vine a pedirte nada, dijo, con la voz baja. Solo quería decir que, me equivoqué. Pensé que era justo que me ayudaras, pero ahora veo que no tenías por qué hacerlo. Perdí la casa y es culpa mía. Lo escuché en silencio. Parte de mí quería decir algo cortante, hacerle sentir todo el dolor que me habían causado. Pero lo miré y vi a alguien que ya había recibido su lección. Así que solo respondí, espero que uses esto para aprender. Porque yo ya aprendí. Él asintió y se fue. No hubo abrazos, no hubo reconciliación dramática. Solo un entendimiento silencioso. Esa noche, mientras me sentaba en el porche de mi casa con una taza de té, miré el cielo y sentí una calma profunda. Había pasado por el fuego, por el dolor y por la soledad, pero había salido del otro lado con algo que nadie podía quitarme: mi libertad. Sonreí para mí mismo, respiré hondo y dije en voz baja, como si el campo pudiera escucharme, nunca más. Luego apagué la luz del porche y cerré la puerta detrás de mí, dejando el pasado afuera para siempre.